En este ciclo Universidad y Pandemia analizamos el impacto que tuvo la crisis por coronavirus en diversos aspectos vinculados con la universidad. Hablamos de la crisis económica, del impacto del aislamiento en el ánimo de las personas, de la profundización de las desigualdades que ya existían, especialmente en relación con las mujeres, y hoy vamos a hablar de las modificaciones en la forma en la que trabajamos. Somos una nueva generación y hablamos otro lenguaje, lejos de los papers. Universidad y Pandemia. Desde el inicio del aislamiento se produjo una suspensión de las actividades presenciales y todas las actividades de la universidad migraron a las plataformas virtuales. Todo lo que antes sucedía en las aulas y pasillos de las universidades sucede ahora en Zoom, Meet y en cualquier momento en Twitch. Hoy vamos a hablar con Guadalupe Izasti Micale. Guadalupe es abogada, especialista en Derecho Laboral y nos gustaría conversar con ella qué pasó durante la pandemia y la modificación en las condiciones en las que se trabaja dentro de las universidades. Como dijiste, todo lo que antes sucedía, en este caso, para los trabajadores universitarios, en las universidades, ahora suceden en sus casas o en el lugar donde lo puedan realizar. Esto es otra cosa, no es otra cosa que lo que nosotros llamamos teletrabajo o home office. ¿Qué es el teletrabajo, Guada? El teletrabajo no es otra cosa que una modalidad de prestación de servicios, distinta, por supuesto, a distancia, total o parcialmente. En este caso, los docentes van a dar sus cursos, van a cumplir su jornada laboral, pero desde sus casas. Esta es la diferencia básica, pero no es la única diferencia. No es que simplemente nos sentamos enfrente de una computadora y vamos a dar las clases normalmente. Esto requiere un montón de actitudes distintas que muchas veces los docentes, incluso pensá en docentes muy añosos, no conocen. Necesitas adaptarte a nuevas plataformas, nuevas herramientas, nuevos dispositivos. Los docentes son una pieza clave en el sistema universitario. Concretamente, para vos, ¿cuál fue el impacto del teletrabajo en la modificación en las condiciones en que enseñaban? Hasta mediados de este año, en nuestro país no estaba regulado de ninguna forma el teletrabajo. Tuvo que venir una pandemia de una forma súper precipitada para que nosotros sancionáramos la ley 27.555, o más conocida, la ley de teletrabajo. Esta ley recién va a entrar en vigencia 90 días corridos, después de la finalización del ASPO. Esto va a ser exactamente el 17 de marzo del 2021, más o menos con el inicio del primer cuatrimestre del 2021. La situación que describís en relación con el teletrabajo es casi catastrófica. Los docentes estábamos acostumbrados a dar clases frente al aula y de repente nos tuvimos que acostumbrar a dar clases frente a una pantalla. Eso creo que provocó un sinnúmero de problemas y dificultades que se abordaron a través de diversas estrategias. ¿Hubo alguna estrategia concreta para acompañar a los docentes a enfrentar esta nueva realidad? Bueno, esto que decís es un punto clave. No hubo ningún tipo de capacitación para que los docentes pudiesen llevar a cabo la misma labor que hacían en las aulas, adaptándolas a las nuevas plataformas. No hubo capacitaciones. Imagínate un docente súper añoso que no tiene idea de cómo aprender una computadora. Esto pasa. Hay un montón de docentes que graban las clases en YouTube, que las hacían por Zoom, por Meet, o que directamente no tenían computadora ni dominio de ningún tipo de dispositivo. Esto generó, por supuesto que sumado a todas las cargas típicas de la pandemia, una sobrecarga laboral que percibieron, según estudios de universidades nacionales, el 90% de los docentes. O sea que casi todos los docentes sienten que están trabajando más, incluso cuando muchos pueden creer que están trabajando menos. Esto que decís es clave. Los docentes tuvieron que tolerar incluso que en plena pandemia la ministra de Educación porteña los agraviara y descalificara cuando se vienen poniendo al hombro las clases en forma virtual desde marzo del 2020. Guada, ¿qué hace un docente y cuánto gana por esa tarea? Bueno, en el caso del docente universitario, vamos a decir los números. El salario básico de un docente por 4 horas aulas es de 27.000 pesos. Pero Ana, vos sos docente universitario, ¿trabajás las 4 horas aula nada más? Mucho más. Creo que cualquier educador sabe que las clases se estudian, se preparan, se dictan, se proponen trabajos para ver con los estudiantes y finalmente se evalúan. Todo esto es lo que comprende el labor docente. Ya hablamos de los cambios que trajo la pandemia en la forma en la que trabajan los docentes y los trabajadores de las universidades nacionales. Pero en las universidades también hay estudiantes que a veces incluso trabajan. En nuestra experiencia como docentes tenemos 3 situaciones. Estudiantes que fueron trabajadores esenciales y que no dejaron de trabajar durante toda la pandemia. Estudiantes que empezaron a hacer trabajo remoto y eso perjudicó su performance educativa. Y estudiantes mujeres que además de trabajar tienen tareas de cuidado a su cargo. ¿Qué nos podés decir acerca del impacto del teletrabajo en los estudiantes trabajadores? Pero creo que nos faltó identificar a este sujeto, el trabajador que además estudia. No hubo políticas claras para defender, proteger, impulsar a que continúen los trabajadores estudiantes. Esto creo que es algo fundamental que no pasó.
De hecho, como te decía, se incrementó un montón el abandono universitario. En relación a lo que Guadalupe decía recién, los mayores condicionantes del ejercicio del derecho a la educación superior durante la pandemia estuvieron vinculados con las situaciones económicas. En este sentido, las políticas públicas que se desarrollen en la agenda de la pospandemia van a tener especialmente en cuenta los derechos de los trabajadores y las buenas prácticas vinculadas con el teletrabajo, y en relación a lo que Guadalupe decía recién, considerar especialmente la dimensión de los estudiantes que además son trabajadores. Como en el Cordobazo, trabajadores y estudiantes unidos adelante. Si te gustó el video, seguinos en redes sociales. Y encontró más contenido del ciclo Universidad Pandemia en nuestro canal de YouTube.